toda la querida audiencia, a toda la querida hermandad en este día. Damos gracias a Dios por poder llevar la palabra del Señor a cada hogar por estos medios que Dios nos permite. Damos gracias a Dios. Un día maravilloso, un día para hablar de las cosas de Dios. Y no solo hablar, también practicarlas, porque si solo hablamos y no practicamos, es muy poco lo que podemos alcanzar. Porque la palabra del Señor dice: bienaventurado el que lee, el que oye, pero dice más bienaventurado el que hace, ¿no? A veces leemos, oímos y no hacemos. Y ese es el problema de muchos cristianos en este tiempo. Dice la Escritura, Jesús dijo que el oidor olvidadizo no espere recibir absolutamente nada, igual que el que duda. Pero al que cree todo le es posible, y al que pone por obra la palabra, las promesas de Dios se hacen real en su vida. Que Dios nos ayude a decir y hacer las cosas como son. Eso nos ayuda a ser verdaderos cristianos, sin pretender ser perfectos y nunca equivocarnos, porque todos nos equivocamos, erramos, pero tenemos al Señor que nos ayuda a caminar en el camino. Y eso es lo importante, estar en el camino del Señor. No en nuestros caminos, sino en el camino del Señor. Y quiero hablar acerca del camino del Señor, ¿no? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero desde el Antiguo Testamento, el Señor va como dirigiendo proféticamente y apuntando, por decirlo de alguna manera, a ese camino, a encontrarnos con Jesús. Y como Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por Él, no queda alternativa, no hay opciones. O vamos por Jesús a Dios, cuando tengamos que volver, por supuesto, a la eternidad. Tenemos que caminar con Jesús aquí, acompañados con el bendito Espíritu Santo, que nos ayuda, que nos fortalece, nos guía, nos habla y nos da la fuerza para poder poner por obra la palabra del Señor. Mirando el Salmo 37, versículos 23 y 24, quiero leer en dos versiones aquí, dos versiones bíblicas, por supuesto, que no se pierde el contenido, porque de repente hay versiones que pierden un poco la esencia de lo que está escrito en el original, pero aquí lo vemos un poquito más detallado con otra traducción. Así que vamos a mirar primero aquí en la Reina Valera, como tenemos todo. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. En la traducción, nueva traducción viviente, dice: el Señor dirige los pasos de los justos. Qué buena traducción esta, ¿no es cierto? Dirige los pasos de los justos. Se deleita en cada detalle de su vida. Aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de la mano. Qué tremendo, ¿no? Tropezar, podemos tropezar, pero si estamos en el camino, vamos tomados de la mano del Señor y no nos dejará caer. Porque una cosa es tropezar y otra cosa es caer. Entonces tenemos que tener claro estos términos que se usan para enseñarnos, ¿no? Por eso dice, aunque tropiecen, nunca caerán. Fíjese usted la expresión. Porque el Señor los sostiene de la mano, ¿no? Vamos tomados de la mano de Jesús. Hay otro texto que vamos a mirar en el libro de Proverbios. Proverbios 16, 9. Dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Qué importante la corrección, como estábamos hablando todo este tiempo, enseñando por diferentes medios, reuniones, por Facebook, por
reuniones por Zoom en diferentes lugares, provincia. Estamos llevando la palabra a muchos lugares con hermosos grupos de hermanos y de siervos del Señor, y hablábamos de estas cosas, ¿no? Del camino, de ser corregido en el camino. Entonces, aquí dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Qué importante que Dios esté en nuestras vidas, que el Señor esté en nuestras vidas, que no seamos aquellos de que, bueno, yo hago lo que quiero, voy por donde quiero, y bueno, salga lo que salga, total, la vida y todas estas expresiones que carecen de valor, ¿no? Y de sentido, carecen de sabiduría, porque si bien tenemos la oportunidad de caminar con total libertad, hacer lo que queremos, pero no es lo correcto. Cuando uno está en Cristo, cuando uno está en Dios, es importante que Él corrija nuestro camino. Dice Proverbios 5:6. A ver, 3:6, Proverbio 3, versículo 6. Vuelvo a repetir, Proverbios capítulo 3, versículo 6. Dice: reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo. No voy por acá porque quiero. A ver, Señor, este es el camino, ¿puedo ir por aquí? ¿Es correcto lo que estoy haciendo? ¿Es correcta mi conducta? ¿Es correcto lo que hago? Y cuando tenemos esta disposición de reconocerlo en nuestros caminos, Él enderezará tus veredas. Aquí hay dos cosas, mirando en el concepto, ¿no? En el idioma en el que fue escrito, en el hebreo, esta escritura, me llamó la atención el camino y la vereda, ¿no? Camino y la vereda. Según la expresión usada aquí, camino significa un camino angosto, por donde pasan animales y también personas, ¿no? Dejemos de lado los animales y usemos este término de caminos para el paso nuestro. Un camino angosto significa, para decirlo espiritualmente en este tiempo, un camino angosto. ¿Qué dijo Jesús? Camino, la puerta estrecha, el camino angosto. Y pocos son los que van por él, ¿no? Y está el camino ancho, donde todos van, hacen y viven de cualquier manera, y pueden ir por ahí, pero para estar en el camino del Señor es un camino angosto. Diría que es un camino para caminar de a uno, ¿no? Uno atrás del otro. Y Jesús lo dijo también: las ovejas oyen mi voz y me siguen, y me siguen, y me siguen. Así que el camino es más estrecho que la vereda, según el significado aquí. El camino es estrecho, más estrecho que la vereda. Pero si tenemos al Señor en cuenta en todos nuestros caminos, nuestro andar, el Señor va a ordenar y nos va a mostrar, porque Él no nos quiere quitar la libertad, todo lo contrario, nos quiere dar libertad, porque a veces lo que nosotros pensamos que es libertad es libertinaje y solo nos lleva a la ruina, al fracaso, a tanto dolor y tantas frustraciones, ¿no es cierto? Pero cuando el Señor nos quiere llevar al verdadero camino, ¿no? El camino, en este caso el Señor Jesús, camino angosto, ¿no? Pero el camino que lleva al Padre. Así que tenemos que tener en cuenta esto, ¿no es cierto? En el Jeremías capítulo 10, para los que están siguiendo con la Biblia y con un cuadernillo, algo para anotar, porque es muy bueno anotar las expresiones. Capítulo 10 de Jeremías, versículo 23. Dice Jeremías: conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Qué reflexión maravillosa. Qué expresión esta, ¿no? Un reconocimiento total. En otras palabras sería: Señor,
si sin ti no hay camino, como se canta un cántico, sin Él no hay camino. Y tampoco podemos caminar como queremos. Aquí está claro, ¿no es cierto? El hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. No sabemos caminar, es verdad, en el camino. Pero mirando algunas escrituras, el Salmo 119, vamos a mirar, 119, creo que es el versículo 133. Ordena mis pasos con tu palabra. Fíjese usted que diferentes escritores de la Biblia, inspirados por el mismo Espíritu Santo, por supuesto, pero allí dice, no es de ordenar el que camina, no es señor de su camino y tampoco puede ordenar sus pasos. Y aquí dice el salmista acertadamente, ordena mis pasos, ¿con qué? Con tu palabra. La manera de ordenar la vida nuestra, nuestro caminar, nuestro andar, mientras vivimos aquí en la tierra, tiene que ser ordenada por la palabra. Por la palabra. Si bien estamos mirando justamente que Jesús es el camino y que tenemos que estar en Él, pero ¿cómo llegamos a ese camino si no es por la palabra? Entonces, la palabra nos va a encaminar a caminar en ese camino. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad, ninguna maldad se enseñoree de mí. ¡Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla! El Salmo 25:4, vamos a mirar también, creo que es el Salmo 25:4, sí, dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Alguien que se abandona en los brazos del Señor en cuanto a su caminar, su andar, su conducta, en los caminos o en el camino del Señor. Si bien hay caminos de Dios, hay caminos del hombre, pero hay un camino al Padre, ¿no? Hay caminos de conducta, caminos de cómo adorar, bueno, diferentes caminos, pero hay un camino que nos lleva al Señor. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Fíjese la expresión del salmista, ¿no? Qué dependencia de Dios. El rey David escribió este salmo tan tremendo. Isaías 30, vamos a ir, Isaías 30, bueno, siempre que lo que decimos, esto para los predicadores, ¿no es cierto? Obreros, aquellos que están comenzando quizás a predicar la palabra, a enseñarla, tienen que entender que hay que enseñar siempre con bases bíblicas, todo a través de la Escritura. Capítulo 30 de Isaías, el versículo 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga. Mire, atención, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Vamos a escuchar a nuestra espalda. Este es el camino. Este es el camino. Y Isaías, hablando de este camino, dice en el capítulo 35, versículo 8, habla del futuro glorioso de Sión. 35 de Isaías, versículo 8, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad.
no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Estaba mirando la palabra torpe, el significado, que significa, entre otras cosas, falta de capacidad, falta de capacidad propia para resolver situaciones. ¿Y quién de nosotros en el camino del Señor es capaz de resolver humanamente las cosas que tienen que ver con lo espiritual, con lo de Dios, con la vida? Muy poco podemos. Pero dice que si estamos en este camino de santidad, si estamos en este camino que hemos oído, este es el camino, vayan por ahí. Este es el camino. Y dice la Biblia que de repente, por allí no recuerdo el texto, creo que está también en Isaías, pero no lo recuerdo bien ahora, pero usted lo puede buscar después. Dice que cuando estamos en una encrucijada de caminos, tenemos que parar y preguntar cuáles son las sendas antiguas. Aquellos que ya caminaron por el camino, preguntar la experiencia de haber caminado por el camino, ¿cierto? Qué importante es poder entender cuál es el camino en el cual tenemos que estar. Camino, dice, de santidad, el cual Dios mismo está en ese camino, ¿no? Acompañándonos. Allí dice, usted recordará lo que hemos leído, el Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida, y aunque tropiecen nunca caerán, porque el Señor los sostiene de la mano. Y aquí dice, por más torpe que sea, no se extraviará. Buscaba en el original la palabra extraviarse, y significa perderse y errar. Habla de una palabra compuesta, ex, la palabra ex, la E y la X, quiere decir hacia afuera, ¿no? Salirse del camino. Sería en la realidad salirse del camino y perderse, errar el camino. Dice que por más torpe que seamos, no nos vamos a salir del camino, porque como está escrito, el Espíritu Santo nos va a guiar siempre a toda verdad. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Yo digo gracias, Señor, porque en este camino de santidad, donde el inmundo no puede andar, aquí también hay un gran mensaje, ¿no es cierto? Inmundo, dice, no pasará el inmundo por él. Quiere decir que no hay manera de caminar con el Señor con inmundicia, con pecado, con cosas prácticas horribles. Hoy se está permitiendo, aún dentro de las iglesias, cualquier cosa. No digo en todas, pero hay algunas que permiten ciertas cosas que son realmente contrarias a la palabra del Señor. Dios tenga piedad y misericordia, ¿no es cierto?, de ellos, porque debieran enseñar la verdad, más allá de agradar o no a los hombres. El apóstol Pablo dijo, si todavía agrado a los hombres, no soy siervo de Dios. Y a veces algunos buscan el agradar a los hombres en vez de agradar a Dios, ¿no? Pero todavía quedamos algunos que lo único que queremos es agradar a Dios y predicar sana doctrina. Por lo tanto, en este camino de santidad, en el camino del Señor, no hay lugar a no ser que se arrepientan, que sean lavados con la sangre del Cordero, renuncien al pecado. No hay lugar, si quieren vivir en inmundicia, no hay lugar en el camino del Señor. Puede entrar a la iglesia todas las veces que quiera, sentarse por años en un banco en la iglesia, pero en el camino solo van los que son santificados por el Señor y los que se ocupan de su vida, de vivir una vida de santidad. Y como dice la Escritura, en toda vuestra manera de vivir, ser santo, cómo miramos, cómo oímos, cómo hablamos, cómo vestimos, cómo es nuestra conducta, no solo pública, sino nuestra conducta en nuestro propio hogar, en nuestra familia, con nuestros seres queridos. Entonces, así que el que escucha a sus espaldas, este es el camino, el camino de santidad, porque por más torpe que sea, no se va a salir del camino, no se va a perder, no se va a quedar fuera. Torpe, no dice pecador, torpe significa, como decíamos, que significa falta de habilidad
o de capacidad para realizar determinadas tareas o para desarrollar ciertas acciones. Gracias a Dios que el Espíritu Santo nos guía. Por eso cuando allí en San Juan el Señor dice, tengo muchas cosas todavía que decirles, pero todavía no pueden sobrellevarlas hasta que venga el Espíritu de verdad y Él los guíe a toda verdad y les revele aquellas cosas que yo quiero revelarles a todos ustedes. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Así que está bien claro lo que el Señor quiere de nosotros, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude a poder entender este sencillo mensaje, que si estamos en el camino del Señor, por más torpe, por más incapaces que seamos, vamos a poder seguir. No vamos a salirnos del camino. Pero si queremos vivir en el pecado, en la inmundicia, en este camino no hay lugar, a menos que cada uno se arrepienta de su pecado, de su maldad, abandone el pecado, como dice la Escritura, el que encubre su pecado no prosperará. A veces vemos mentes tan embotadas, tan confundidas, conciencias tan cauterizadas por causa del pecado, pero Dios nos mantenga a todos nosotros con una conciencia que todavía si hacemos mal se hiere, que si hacemos alguna cosa que a Dios no le agrade lloramos, pedimos perdón. Qué triste ver cuando se camina en el pecado sin ninguna actitud ni emoción, ni ninguna actitud de revertir esa situación y cambiar la vida de pecado por la vida de santidad. Que Dios nos ayude. Ruego a Dios por todos ustedes, que Dios les bendiga.